esta charla que tenemos para el día de hoy. Vamos a tener unas reflexiones muy importantes que nos trae nuestro querido ponente, el doctor Jorge Enrique Chacón, psicólogo, docente de la Universidad de Santander. Reflexiones en torno al deseo del saber del estudiante. Profesor Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por su participación también en la formación profesoral y a deleitarnos con esta reflexión en la tarde de hoy. Viernes, para un descanso de fin de semana. Bueno, Lisette, pues de nuevo muchas gracias a usted por tenerme en cuenta, incluirme en este proceso de capacitaciones que desde el Departamento de Desarrollo Profesional se realizan. Un saludo para todos los compañeros docentes que se han conectado en este momento. Quisiera, antes de iniciar con estas reflexiones en torno al deseo de saber del estudiante, que brevemente nos presentáramos, dijéramos en qué área específica estamos trabajando como docentes, en qué curso, ¿sí? Y que pues algo muy breve a nivel, digamos, como personal, qué es lo que más ha motivado y qué es lo que más ha aprendido, porque también desde la docencia aprendemos permanentemente en su ejercicio profesional como docente. Entonces, no sé si la profesora Esperanza quisiera empezar, yo los voy a ir nombrando. Y si por favor activamos la cámara también para podernos ver al menos en esta realidad virtual que ya nos acompaña desde hace rato. Tengo, bueno, en comenta aquí con mi cámara, pero bueno, como experiencia realmente pues siempre ha sido muy importante para mi vida profesional. Yo soy instrumentadora quirúrgica y yo he estado con la universidad hace muchos años y regresé ahora, hace 2 años al programa que es instrumentación quirúrgica. Y realmente pues siempre me ha gustado la docencia pues, por el entorno que tiene uno con los estudiantes, el aprendizaje con ellos, porque realmente yo siempre he pensado que no es solamente lo que yo les pueda transmitir, sino lo que ellos también a mí me transmiten. Entonces, eso es realmente muy importante, creo que para los docentes, ese acompañamiento que uno hace con el estudiante. Yo pues no soy profesor de cátedra, yo estoy con ellos en rotaciones en clínica, pero realmente todos los días aprende uno algo nuevo, entonces eso es muy importante. Gracias, profesor. Gracias a usted, profesora Esperanza. Profesor Luis Carlos Carvajalino. Profesora Carolina Rodríguez. Laura Acosta. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profesora. Creo que no me sirve la cámara porque la activo, pero no muestra. Bueno, ahí hacemos un acto de fe. Sí, señor. Bueno, ¿qué he aprendido? Pues en el transcurso mi nombre completo es, bueno, Laura Costa Beltrán, yo soy médico veterinaria, soy incluso pues graduada de aquí de la Universidad de Santander, primera promoción, y actualmente pues sí me desempeño como docente en diversas cátedras y pues yo pienso que todos los grupos que ingresan a cada curso, periodo a periodo, pues son diferentes, tienen diferentes comportamientos, una madurez también bastante diferente, asimilan el conocimiento de forma diferente, entonces yo creo que lo que uno aprende con ellos día a día, porque pues todos los días uno aprende en cada clase y en cada componente,
aprende uno también a cómo comportarse con ellos, a cómo de pronto impartirles el conocimiento de manera más creativa cada día, como para que pues no les genere la misma monotonía constantemente, ¿sí? Incluso pues ahorita después de pandemia sí vienen de pronto un poquito, ha sido bastante más difícil porque vienen un poco más de pronto como, no sé, los he sentido como un poco como faltos de entusiasmo algunos, como con esa falta de interés, no solo en mi cátedra, porque pues con varios docentes socializo el mismo comportamiento de los estudiantes, entonces pues he podido percibir eso después de pandemia. Vale, profesora Laura, muchas gracias. Jennifer Barrera. Hola, mucho gusto. Pues no puedo activar mi cámara porque se me pone lento el celular, pero yo también soy médico veterinario. Yo atiendo aquí pues la clínica de la UDES y pues este es mi primer año como docente y básicamente lo que me ha motivado pues es ver como ciertas falencias que yo tuve en mi pregrado, que yo dije me gustaría como suplirlas y que mis estudiantes no tengan esas mismas falencias que tuve yo. Y pues me gustaría cada día ser mejor. Estoy en mi curva de aprendizaje con la docencia y pues cada día pues ir implementando métodos de innovación, de mantener el interés, de mantenerlos activos, ¿sí? Entonces, pues básicamente por eso estoy aquí. Bien, profesora Jennifer, gracias. ¿El profesor Luis Carlos ya está? Luis Carvajalino. O la profesora Carolina. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, sí, señor, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, nos estamos presentando, profesor, muy brevemente. ¿En qué área estamos en la universidad como docentes? ¿Cuál ha sido la experiencia de ese tiempo, pues, de esa experiencia como docentes? Muy brevemente, por favor. Bueno, pues mi nombre es Luis Carlos Carvalino Rodríguez, soy ingeniero de sistemas, especialista en administración de proyectos. Soy docente de la carrera de ingeniería de sistemas en la universidad, en el campus Cúcuta, en materias de administración de proyectos. La experiencia, pues la verdad ha sido chévere, me ha gustado mucho. Porque pues de hecho soy profesor reciente, soy nuevo, entonces pues me ha parecido muy interesante pues la docencia universitaria. Ya tengo experiencia como docente, pero pues en colegio, en bachillerato, pero pues no tenía experiencia como docente universitario. Y obviamente pues hay muchas diferencias, pero pues creo que la experiencia ha sido gratificante. He visto como el interés de los estudiantes por las materias en las que doy clase, entonces por eso creo que ha sido gratificante en dar pues mis materias en la universidad. Bien, profesor, muchas gracias. La profesora Carolina. La profesora Patricia. Profesora Patricia. Jenny Paola. iPhone de Eugenie. ¿La profesora Laura Costa ya se presentó o falta? Claro, sí, señor, ya me presenté. Ya, ¿cierto? Bueno, los demás profesores de pronto pueden estar teniendo problemas de audio, están apenas también ingresando, acomodándose.
Bueno, vamos a iniciar. Quiero retomar parte de lo que la profesora Esperanza nos compartió en su presentación, y es, aquí vamos a hacer una reflexión. Pues yo lo traigo desde mi experiencia también como docente en la Universidad de Santander, en otra universidad. ¿Qué es eso? Son reflexiones, ¿sí? Que pueden ser mis reflexiones, pero que también de alguna manera pueden ser de ustedes. Y por qué no también construir la de ustedes en la medida en que podamos ir transitando durante este momento de este encuentro. Y la profesora Esperanza mencionaba dos componentes importantes, o dos protagonistas importantes, obviamente, que son, por un lado, el estudiante, y por el otro lado, el profesor. Y la manera desde el profesor cómo se transmite un saber, ¿sí? Ahí ese es un elemento importante que yo voy a retomar a lo largo de, digamos, de este camino que vamos a recorrer en este momento y en este espacio de reflexiones. Me voy a soportar, y me soporto pues para esto, en dos libros que sugiero de manera respetuosa leer si es el caso. Uno de ellos, La hora de clase, de Massimo Ricalcati, por una erótica de la enseñanza, ¿sí? En donde él va precisamente a abordar problemas y situaciones que tienen que ver con este ámbito académico, de este proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual todos nosotros nos encontramos. Y el otro texto es El malestar en el docente, la educación confrontada con el psicoanálisis, la educación confrontada con el psicoanálisis, Annie Cordier. Dos textos que, a mi modo de ver, pues nos dan bastantes elementos, digamos, significativos para todos aquellos docentes, nosotros que nos encontramos permanentemente y a diario en este proceso y en este ambiente académico, y en este caso, pues, universitario. Entonces, vamos a iniciar con lo siguiente, ¿no? Y precisamente por eso retomaba lo que la profesora Esperanza nos compartía, y es hacer una primera reflexión, o empezar estas reflexiones con los modos de transmisión de un saber. Es decir, todos nosotros tenemos, porque estamos en un ámbito académico y estamos en un ámbito universitario, así sea el primer año de experiencia como docente en la universidad, como algunos de ustedes lo dijeron, o en la experiencia docente en el colegio, pero ya tenemos una manera y una forma, un modo de transmitir el saber, ¿cierto? Pero es importante muchas veces hacer ese pare, ese stop, para pensar un poco sobre cuáles son los modos de transmisión del saber que emplea el docente, y sobre todo que empleamos como docentes para propiciar o despertar el deseo de saber del estudiante. Entonces vamos a hacer de esto un conversatorio. No espero, pues, no soy muy dado a los monólogos, y menos en esta modalidad virtual, en donde, como ustedes ya pues perfectamente y muy seguramente también han tenido la experiencia, a veces como que hablarle a la pantalla y la pantalla no nos responde, pues como que eso genera también ahí algo que obstaculiza de alguna manera la transmisión, ¿sí? Del discurso que el docente, o que como docentes tenemos. Entonces quiero invitarlos a que, en la medida en que vayan surgiendo unas preguntas de reflexión que yo voy a compartir, vayamos participando y hagamos de esto algo participativo y dinámico fundamentalmente. Entonces, primera reflexión, respecto a los modos de transmisión de un saber, ¿no? Y sobre todo, entonces, en el campo y en el terreno del saber docente. Le voy a pedir el favor a Lisette
como yo estoy aquí compartiendo pantalla o la tengo en pantalla completa, no tengo acceso al chat. Si hay alguna intervención, alguna pregunta en el chat, Lisette, por favor, usted me puede ir interrumpiendo. O si alguien levanta la mano igualmente, por favor, para que le demos la palabra. ¿Sí? Bueno, sí, señor. Gracias. Entonces, aquí empiezo a plantear unas preguntas, ¿no? Es decir, tenemos unos modos de saber, o perdón, sí, unos modos de transmisión del saber, ¿sí? Todos como docentes tenemos nuestra manera, nuestra propia forma y tal vez nuestra particular y singular manera de transmitir un saber o un conocimiento a los estudiantes. Pero vale la pena que nos preguntemos qué ocurre en el estudiante frente a ese modo de saber o frente a ese modo de transmisión del saber que tenemos como docentes o que tiene el docente. ¿Sí? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí para que el estudiante logre lo que aparentemente queremos que logre, y es el saber o un conocimiento en la materia específica? ¿Sí? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí en el estudiante? ¿O qué ocurre en el estudiante? ¿Por qué se presentan deserciones o por qué se presentan pérdidas de curso? ¿Qué ocurre con el estudiante que de pronto tiene una dificultad en su proceso, comprensión de lectura, qué sé yo? ¿Sí? Algo puede estar ocurriendo ahí, ¿cierto? Y como docentes debemos hacernos esa pregunta en varios momentos de nuestro proceso. Otra pregunta es si el estudiante desea realmente apropiarse de esos saberes que el docente está transmitiendo, ¿sí? De esos conocimientos. Es decir, el estudiante tiene realmente un deseo de saber o está ahí en el salón de clase por algo diferente. Vale la pena también esa pregunta. ¿Qué vínculos se instauran entre el docente y el estudiante? ¿Sí? ¿Son adecuados esos vínculos? ¿Permiten el vínculo o los vínculos que entre el docente y el estudiante se establecen, se instauran, permiten el deseo de saber, fortalecer ese deseo de saber, o de pronto por el contrario, esos vínculos obstaculizan el deseo de saber del estudiante? Quiero que nos acerquemos a posibles respuestas a estas 4 preguntas. Quien quiera participar, bien pueda. ¿Qué dicen, profesores? Vamos con Carolina Rodríguez, si llegó. Bueno, Vale, dale, profesora Esperanza. esto, no sé si creo que Carolina va a hablar. Creo que es Patricia, la profesora Patricia. No. Adelante, profesora Esperanza. Bueno, esto realmente pues estoy aquí como mirando lo que usted está exponiendo y como le dije en este momento pues no soy docente, pero sí digamos de cátedra, sino en rotación, y realmente cuando lo fui yo pienso que uno tiene que buscar la forma de que el estudiante interactúe siempre con uno, porque cuando esas clases magistrales donde o bien uno pone a que el estudiante haga la exposición o uno expone y no están interactuando, me parece que como dice, como que perdemos el tiempo, tanto ellos como nosotros. Entonces, yo cuando lo hice, realmente siempre busqué que el estudiante siempre trabajara a la par conmigo. Entonces, toda la clase estábamos, como dice, en un conversatorio con ellos y eso realmente es interesante. Y más ahora que uno ve que ellos, pues la universidad como les permite, como dice, sus celulares y sus cosas, entonces se entretienen y uno es, como dice, haciéndolos como que se entren en el tema, entonces es difícil. Entonces,
creo que la parte de uno siempre buscar que ellos interactúen en todas las cosas. Yo por la mañana, ahora que estoy en la práctica con ellos, yo todas las mañanas tengo un conversatorio con ellos para que ellos hablen, para que ellos me transmitan, ¿cierto? Sus problemas, sus cosas, sus inquietudes, su falta de, digamos, de conocimiento, porque ellos van ya a una práctica donde ellos tienen muchas dudas de lo que vieron en la cátedra, entonces, o no entienden. Entonces, realmente para mí ese conversatorio se ha convertido en algo muy interesante para mí y para ellos. Entonces, es ahí cuando yo comento que he aprendido muchas cosas de ellos y esto, pues creo que eso es lo que debe uno como docente, preocuparse porque ellos pues tengan un vínculo con uno y la confianza como para que les guste y hacer que ellos quieran lo que están haciendo. Desde ese Vale, punto de vista lo veo yo. Gracias. perfecto, profesora. Gracias a usted. ¿Alguien más? Profesora Patricia, creo que iba a hablar algo. Están muy tímidos los profesores hoy viernes y eso que acaban de pagar. Ahí les lanzo como una motivación para ver. ¿Alguien más desea participar? Bueno, entonces avancemos. Los invito, sí, de verdad, por favor, a que hagamos de esto algo participativo porque va a ser más dinámico y enriquecedor. Siguiendo con esas preguntas pues, reflexivas, como menciono, que nos permiten pensar un poco la academia y pensar un poco sobre nuestro quehacer como docentes, ¿sí? Hay otras preguntas. ¿Qué análisis hacer del fracaso académico? ¿Sí? Porque el fracaso académico, de alguna manera, el fracaso académico que presentan o que pueden presentar nuestros estudiantes, toca el deseo de saber, ¿no? Y por eso hacíamos una pregunta anteriormente, o esa pregunta, ¿realmente el estudiante tiene un deseo de saber al ingresar al salón de clase? ¿Sí? ¿O qué es lo que desea el estudiante cuando ingresa al salón de clases? ¿Tiene claridad en ese sentido de su proceso? Entonces, vale la pena reflexionar un poco también ahí frente al fracaso académico en relación, en articulación con el deseo de saber, ¿no? E identificar qué factores influyen. Todos nosotros sabemos que al interior de la universidad o de las diversas universidades abordamos factores sociales, pedagógicos, psicológicos, ¿por qué no también económicos, que pueden estar influyendo, ¿sí? en el desempeño de los estudiantes? ¿Y qué hacemos como docentes frente a ello? ¿Sí? ¿Cómo puede llegar a obstaculizar el deseo de saber estos factores? Factores sociales, ¿sí? O factores psicológicos. Entonces, vale la pena que también nos hagamos esa pregunta como profesores al momento en el que estamos al frente de unos estudiantes transmitiendo un saber, ¿sí? Transmitiendo un conocimiento, porque ahí va a haber de alguna manera influencia en ese sentido. Uno de ellos, entonces, pensemos un poco en la presión social y en la presión social que está relacionada con el éxito. Yo no sé si la experiencia que ustedes han tenido, digamos, en la experiencia que han tenido, lo han podido identificar. En mi caso particular, con algunos estudiantes, sí lo hemos logrado identificar, lo he logrado identificar. Y es que hoy en día tenemos estudiantes que ingresan a la universidad, pero más por darle gusto a su sistema familiar, a sus papás. Mis papás quieren que yo sea profesional. Mis papás quieren que yo sea médico, que yo sea psicólogo, que yo sea enfermera, que, etcétera, que sea ingeniero, pero el estudiante quiere otra cosa. ¿Sí? Entonces es el estudiante que está respondiendo más a la demanda de una presión social o familiar, ¿sí? Porque tiene que ser una persona exitosa en la vida, pues eso también no lo dan, no lo venden, ¿sí? Pero el estudiante muchas veces tiene otra cosa en mente, ¿sí? Tiene algo totalmente diferente en mente. Y eso tiene una repercusión en el deseo de saber. Entonces, ¿cómo nosotros como docentes
abordamos ese campo, ese aspecto, si es que lo abordamos, ¿sí? O de pronto solamente nos limitamos o nos quedamos con el cumplimiento de una transmisión en el salón de clase, de un saber, de un conocimiento que podemos tener y que tenemos, y ya hasta ahí cumplimos con nuestra función docente. Es una reflexión, insisto, son reflexiones que yo planteo, que yo abordo y que los invito también pues a que nos realicemos esas reflexiones. Entonces la presión social, ¿no? Y el éxito, presión hacia el éxito, que muchas veces en nuestros estudiantes lo podemos encontrar. Toda esa presión social es generadora de angustia, ¿sí? Y nosotros, digamos, específicamente, lo voy a poner en el terreno específico del programa en el cual pertenezco, que es el programa de psicología, y muy respetuosamente comparto pues esa experiencia con ustedes, porque para nosotros hemos identificado que hay estudiantes en psicología y muy seguramente en muchas otras carreras, en muchos otros programas, que están estudiando desde el síntoma, están estudiando desde la angustia o están estudiando desde una condición problemática, ¿sí? En donde acuden a la universidad o acuden a determinado programa, perdón, con la esperanza de que estudiando, en este caso psicología, por ejemplo, sus asuntos, sus problemas se resuelvan, ¿sí? O la familia, incluso dentro de esa condición, dentro de esa presión, como les he señalado hace un momento, con la esperanza de que su hijo o su hija cambien su forma, porque para ellos para la familia puede ser un problema. Entonces vaya a la universidad, estudie enfermería, estudie ingeniería, sea profesional, etcétera, y estudia al estudiante desde el síntoma. Y estudiar desde el síntoma también va a tener una repercusión negativa en este caso, ¿sí? Entonces la angustia está presente en los estudiantes y permanentemente, y más aún en los jóvenes, ¿cierto? En los adolescentes de hoy que nosotros tenemos, y la gran mayoría de nosotros tenemos estudiantes jóvenes, adolescentes que pasan por crisis de mucha trascendencia, ¿sí? De mucha trascendencia. Crisis que atraviesan y que interrogan al estudiante en todos los campos, en el campo de la sexualidad, en el campo de la autoridad, en el campo personal, quién soy, qué quiero, para dónde voy, etcétera, ¿sí? Entonces son interrogantes que generan angustia y que por generar angustia tienen una repercusión en el deseo de saber, ¿no? O sea, ¿qué desea el estudiante? Esa es una pregunta que está acá siempre presente, ¿sí? ¿Qué desea el estudiante realmente cuando ingresa a un salón de clase o cuando ingresa a un programa académico a estudiar? ¿Sí? Entonces, esa angustia, como lo menciono acá, es aún mayor para los jóvenes de hoy por cuanto saben que no hay relación efectiva entre los diplomas y el desempleo. Ahí hay un factor de angustia. ¿Sí? Puede estudiar, puede tener éxito académico en sus 5 años, pero hay un factor de angustia en el sentido de que viene el interrogante, ¿voy a conseguir trabajo? ¿Voy a poder trabajar? ¿Sí? Y viene ahí entonces situaciones que se complejizan. Tras concluir largos estudios podrán ser ya desempleados. Ahora los diplomas no les asegura de entrada el acceso al mundo del trabajo y al éxito social. Y eso es una cuestión generadora pues de angustia en los estudiantes. Pero, ¿acaso no se sigue aspirando al éxito? ¿Sí? O sea, es decir, ¿acaso basta con que el estudiante obtenga su diploma en el pregrado y ya fue suficiente? ¿O el estudiante desea, ¿sí?, continuar aspirando, escalando peldaños y ser un profesional como, desde la presión social, como les digo, exitoso? Y la otra pregunta, ¿no esperan los padres de sus hijos que adquieran posiciones de poder en nuestra sociedad y que tengan dinero y sean felices? ¿Sí?
¿Eso lo exploramos en el salón de clase? Esa condición relacionada, estas condiciones relacionadas con el deseo de saber, ¿las explora el docente? ¿Las consideramos importantes en ese proceso de estimular el deseo de saber del estudiante? Son preguntas que estoy planteando. No sé si alguien tenga acá alguna respuesta, alguna participación. Bienvenida sea. Por ahora Entonces, no hay nada en el chat ni han levantado la mano, profesor. vale, Pienso que lo que dale, tú dale. decías con lo del campo laboral, ¿Quién habla? eso Jennifer, fue Jennifer algo, Barrera, sí, ¿sí? hola, sí. Eso fue Vale. algo que me motivó a mí para ser docente, porque es muy bonita la teoría, pero es difícil cuando uno se enfrenta al campo laboral y uno dice, ¿qué pasó aquí? No estoy desubicado, no me enseñaron esto. Y es digamos, muy difundido que dicen, ah, no, es que los profesionales no saben hacer nada, los técnicos sí saben hacerlo, ¿sí? Y yo decía, Sí. pero ¿por qué tiene que pasar eso? Porque un técnico va a ser más hábil en la experiencia. Por ejemplo, pues hablo desde el campo de medicina veterinaria, que hay que saber mucha teoría, pero igualmente hay que tener conocimientos prácticos. Y yo decía, pero ¿por qué un auxiliar veterinario va a saber canalizar y un estudiante de veterinaria graduado no sabe canalizar? Hay como esa incongruencia. Entonces eso también me motiva a mí como a incentivarlos a la parte práctica, porque se están quedando mucho en lo teórico y realmente nuestra profesión es muy de la parte práctica y así se nos abre las puertas laborales, porque es que ellos salen y saben sabiendo hacer nada. Me dicen, no, pero es que yo no sé atender una consulta, yo no sé hacer una cirugía, yo no sé canalizar un animal, sacar sangre, que es lo más básico. Entonces, eso choca mucho con la parte laboral, ¿sí? Entonces genera también ansiedad, genera como que no, para qué fui a la universidad, a mí no me enseñaron nada, ¿sí? Que es básicamente lo que yo veía en los practicantes de otras universidades que pues iban a practicar en la clínica donde yo antes trabajaba. Entonces eso me motivó a mí por decir, bueno, si yo puedo intervenir antes de que ellos sufran como esa decepción, ese choque de poder entrenarlos en el saber hacer, ¿sí? Y también en el saber ser. Porque para mí es muy, muy importante que la persona pues tenga el conocimiento, pero que también sea una persona íntegra en sus valores morales, saber socializar con las personas, saber hablarles, decirles las cosas. Todo eso es muy importante a la hora de la práctica ya laboral. Perfecto, profesora Jennifer. Mire, usted toca un punto muy, muy importante sobre el cual también vale la pena detenernos un poco en estas reflexiones, y es que muchas veces nos limitamos a transmitir una teoría, ¿sí? Y permítanme un poco, digamos, como la expresión, a repetir lo que hay en un libro, dejando de lado la importancia que tiene la práctica, ¿sí? Que si bien, o sea, no estoy queriendo decir con eso que la teoría no sea importante, ¿sí? Pero vale la pena pensar, ir de la práctica a la teoría y no de la teoría a la práctica. ¿Me hago entender? Porque eso también ahí viene a robustecer y a estimular el proceso del deseo de saber en el estudiante, ¿sí? Porque con la práctica muchas veces la teoría se confronta, o en la gran mayoría de las veces. Eso que pueden decir ciertos autores, ciertas teorías, en el momento de la práctica, pues se puede interrogar, ¿sí? Entonces, es un aspecto importante que me parece que vale la pena, profe Jennifer, rescatarlo. Entonces, bien, en esa línea de que me le mencionaba hace un momento, en el sentido de la, digamos, de estas preguntas, ¿no? El estudiante que sigue aspirando al éxito, los padres que esperan que su hijo adquieran una posición social y sí, sean felices y demás. Entonces, esa exigencia que siente el estudiante, que es angustiante, ¿sí? También es estimulante, ¿no?
puede tener o tiene esos dos significados. Y en la medida en que es estimulante y sabemos rescatarla como estimulante en el proceso en el cual como docentes nos encontramos, va a robustecer el deseo de saber, ¿sí? Va a robustecer ese deseo de saber y su afán de atesorar conocimientos que le van a permitir, ¿sí? O que le van a ser útiles en el dominio de su experiencia y de su campo en el cual ha querido formarse, ¿sí? Actuar sobre el mundo que lo rodea y encontrar su lugar en la sociedad. Este último aspecto para mí es algo importante en los estudiantes, que el estudiante encuentre su lugar en el mundo. Como les decía hace un momento, hay estudiantes o hay población adolescente que está profundamente interrogado en su lugar del mundo, no sabe, ¿sí? Y eso lo angustia. No sabe qué hacer con eso, ¿sí? Y entonces valerse de su proceso para encontrar un lugar, su lugar en la sociedad y actuar ahí, con eso que la universidad le dio y con eso que no le dio y que el estudiante debe seguir fortaleciendo en la especialización, en la maestría, etc. Entonces resulta positiva esa experiencia cuando no existe para el estudiante un conflicto serio, ¿sí? Pues el estudiante se identifica fácilmente con valores que desea compartir con los demás, los que están a su alrededor, ¿sí? La afición por los libros, el deseo de rivalizar con sus padres, con sus hermanos, con sus otros contemporáneos en la adquisición de conocimiento. Pero aquí también hay algo muy importante que vale la pena sobre lo cual pues reflexionar. Y es la dificultad que el estudiante tiene para leer, ¿sí? O sea, yo menciono la afición por los libros. Hay estudiantes que sí, evidentemente, tienen afición por los libros. Pero hoy en día también encontramos cierta población, o sea, algunos estudiantes, en donde pues escasamente pueden leer 3, 4 hojas de un capítulo y lo tiran, no entiendo, no sé qué es lo que hice, me da rabia, etcétera. Bueno, ahí hay algo que también vale la pena que nosotros como docentes tengamos en cuenta. Entonces, la presión de la que hablé hace un momento puede resultar generadora de angustia, como ya lo mencioné también, e inducir una forma de parálisis en el estudiante, es decir, inducir un bloqueo, ¿sí? En el estudiante y un bloqueo en su proceso de formación y en el marco de las reflexiones en las cuales estamos en este momento, un bloqueo, una parálisis en el deseo de saber, ¿sí? En el deseo de saber. Bloqueo que pone en peligro los mecanismos cognitivos que se requieren para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y entonces, producto de ese bloqueo, aparecen los síntomas. Y no me refiero solamente o necesariamente cuando hablo de síntomas a síntomas clínicos, que de depresión, que la misma angustia, que la ansiedad o que el consumo, etcétera. No. La deserción académica es un síntoma, ¿sí? La palabra que suena como un poco fuerte, pero que hay que mencionarla, a mí me parece que hay que mencionarla, la mortandad académica, el fracaso académico es un síntoma, ¿sí? Y a ese síntoma hay que mirarlo, a ese síntoma hay que analizarlo, ¿sí? Hay que explorarlo para saber qué está ocurriendo ahí en ese proceso de enseñanza. Y lo otro es pues que se forma entonces esa aparición de síntoma es lo que podríamos llamar un moderno malestar en la cultura. Permítanme un minuto, por favor, voy a prender la luz porque ya estoy quedando como a oscuras. Un momentico, por favor. Listo, ya estoy acá de nuevo. Entonces, bueno, factores sociales, presión social, angustia, ¿cierto? Que obstaculiza el deseo de saber,
que se conjuga con esos interrogantes que el adolescente puede estar haciéndose hoy en día y que se hace efectivamente: quién soy, qué soy, para dónde voy, qué quiero, en fin, ¿sí? Hay estudiantes que incluso terminando su último semestre o su internado de medicina y llega el momento de ejercer y se interrogan: ¿será que yo sirvo para esto? ¿Será que sí fue esto lo que yo quise estudiar y en lo que me quise formar? Hay estudiantes que pasan por esa crisis, ¿sí? Lo digo porque lo conozco y lo sé. Lo han consultado, me lo han consultado, ¿sí? Y eso es muy significativo. Cómo después de un proceso de 5 años de formación universitaria, el estudiante se da cuenta de que no era eso, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahí con los programas y qué pasa ahí con la universidad? Que al 10º semestre es donde sale, digamos, aflora el síntoma, pero el síntoma no es de ahí, del 10º semestre. El síntoma venía de tiempo atrás. ¿Y qué pasa? Que no de pronto lo identificamos, no lo logramos encontrar a tiempo, en fin. Factores económicos, entonces también son factores que van a estar obstaculizando ese deseo de saber y ese proceso en los estudiantes. Y no, pues no me detengo en esos factores económicos por obvias razones, pero vale la pena que los tengamos en cuenta. Y factores culturales, ¿sí? Y vale la pena aquí entonces también detenernos un poco a pensar y a definir un poco en detalle qué es lo que entendemos y qué ponemos bajo ese término cultural, ¿no? Cultural. La Real Academia define y nos da un acercamiento cuando dice: desarrollo de las facultades del espíritu mediante los ejercicios intelectuales apropiados. Miren ustedes ¿sí? Está bajo el término cultural. Desarrollo de facultades del espíritu mediante los ejercicios intelectuales apropiados, ¿sí? Entonces, aquí hay una profundidad en esta cuestión de lo cultural, ¿no? Y cómo como docentes, insisto, también tenemos en cuenta, si es que la tenemos, esos factores culturales que pues en toda universidad, por ser eso, universidad, pues hay una diversidad de culturas, ¿no? Cada familia tiene su modo personal de abordar lo cultural. Y esa forma particular que encontramos en cada familia de abordar lo cultural condiciona por la base el interés que volcará el estudiante en lo académico. Entonces, fíjense que hay una relación, ¿sí? Directa, una articulación directa entre la manera como, digamos, en ese entorno familiar nos identificamos culturalmente y cómo eso tiene una repercusión en la manera como el estudiante entra a interesarse en lo académico. Y por eso entonces, pues si mi familia es de familia tradicionalmente músicos y demás, pues entonces muy seguramente yo también voy a tener esa línea, o que la pintura, o que el teatro, pero resulta también entonces que viene el hecho de la presión social y de la familia, que porque mi papá es médico, que porque mi mamá es enfermera o también es médico, entonces yo debo ser médico. Y resulta que yo no quiero ser médico, yo quiero ser músico, por ejemplo, ¿sí? Y digo que quiero ser músico y el mundo de familia se derrumba. Y entonces, ¿cómo se le ocurre? Usted tiene que ser médico como su abuelo, como su tío, como su papá, como su mamá. ¿Y usted cómo se le ocurre ser? La música, eso es para loco, la música es para, bueno, qué sé yo, todos los estigmas que podemos encontrar ahí. Y el chico quiere ser músico. El deseo de saber no está por la línea de la medicina, está por la línea de la música. ¿Y cómo hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos ahí con eso? Entonces, ¿qué planteo, no? ¿Qué nos dice acá? Un poco, y voy a entrar en una línea quizás filosófica,
a partir de este momento, pero que vale la pena que la retomemos o que nos soportemos y argumentemos desde ahí, ¿sí? Esa relación cultural, esa mirada de lo cultural que vuelca al estudiante en lo académico, lo pongo en el terreno del juguete tomado por el compañero y que el niño desea poseer. Es decir, yo quiero ser músico y con mi compañero vamos a ser músicos, tenemos nuestro grupito, nuestra orquesta, en fin, ¿cierto? Y ahí hay un elemento importante, deseo de saber. Pero también podemos hablar de la envidia con San Agustín, ¿cierto? Una envidia que reaparece en todos los fenómenos de moda y resulta decisivo en el consumismo. Es decir, que porque si fulano de tal es tal cosa, entonces yo también quiero tal otra, ¿cierto? O quiero estar ganándole por encima de eso, ¿sí? O en el mismo entorno familiar. Es que mire que el hijo de la vecina está estudiando medicina y usted, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces el fenómeno, la envidia, que reaparece ahí y que tiene, insisto, una repercusión en el deseo del saber. Entonces, este deseo de apropiarse del objeto de otro preside la estructuración del sujeto por las identificaciones que suscita, ¿sí? Entonces yo me identifico es con lo que el otro tiene que yo quiero ser. Y ahí empieza a transitar una serie de fenómenos que tienen repercusión en lo académico. Y ese deseo es también fuente de todos los males de la humanidad, cuando derivan de él conflictos mortíferos, guerras, asesinatos, etc. O sea, fenómenos que tienen que ver con la envidia, y puede ser, como les digo, estoy aquí de pronto exagerando con lo de las guerras y los asesinatos, pero hay algo ahí que en los salones de clase se puede evidenciar. Bien. Con el psicoanálisis un poco aquí soportando, y decía pues que me iba a introducir en una vertiente pues filosófica y algo aquí psicoanalítica, no muy profunda pues, pero quiero soportarme en esa corriente del psicoanálisis, y es el hecho de que cuando el saber representa el objeto de apetencia, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Esto es necesariamente benéfico para el sujeto y para la sociedad, porque el saber es un factor de civilización, ¿sí? Y quiero hacer el llamado y leerlo de nuevo, ¿sí? Cuando el saber representa el objeto de apetencia. Es decir, aquí ya estamos hablando de un deseo de saber, ¿sí? A mí, o sea, me apetece saber sobre algo. Y ese deseo de saber que tiene el estudiante hay que explorarlo. ¿Qué es lo que desea el estudiante cuando ingresa al salón de clase? ¿O qué es lo que desea el estudiante realmente cuando se presenta a un programa universitario, a una entrevista de admisión? ¿Qué es lo que desea? ¿Sí? ¿Desea él formarse y ser profesional en una disciplina, o su deseo va por otro camino y él está ahí es porque su papá o su mamá quieren que esté ahí? ¿Sí? Entonces, hay que explorar esa cuestión del deseo y ese objeto de apetencia. Y dicho de otra manera, cuando el niño ha estado inmerso en un medio donde reina el libro, donde la comunicación se enriquece con referencias múltiples, con intercambios lingüísticos, tendrá por fuerza ganas o deseo de saber. ¿Sí? Todos nosotros sabemos los efectos que ha tenido a hoy en día los dispositivos móviles en los procesos de formación académica de muchos de nuestros estudiantes, que no estimulan la lectura, por ejemplo. ¿Sí? No la estimulan. Y el estudiante está pegado en el dispositivo en otras cosas, pero leer, ahí no, profe, pero ¿por qué me pone usted esas lecturas que eso qué jartera? ¿Sí? Un capítulo o 2 capítulos de un libro, o ¿por qué no pensar en un libro para el semestre? Y no, ahí hay, ¿cierto? Fíjense cómo eso también tiene esa dependencia o ese manejo frente al dispositivo, cómo obstaculiza un deseo de saber
en el estudiante. ¿Sí? Y vale la pena entonces que lo tengamos en cuenta. Ahora, bueno, la otra pregunta, y para invitarlos aquí a escucharlos, pues, ¿es contagioso el deseo de saber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es contagioso el deseo de saber? ¿O cómo hacer que el deseo de saber sea contagioso para el estudiante? ¿Qué dicen? Aquí Jenny contesta por el chat que sí. Y si Sí, puede sí. profundizar un poco, Jenny, en la respuesta, sí, ¿por qué? ¿Mm? ¿Qué dicen los demás? Jenny, bueno, ya nos dice que sí, es contagioso. ¿Cómo nosotros como docentes? Dice, Jenny Dale. continúa, dice sí, porque algún estudiante muestra ese deseo a otro y se motiva. Bien, entonces Jenny lo está poniendo en el terreno de estudiante a estudiante, ¿sí? Pero pongámoslo en el terreno del docente al estudiante. Es decir, Pues es que, por ejemplo, dale. si uno llega motivado también a la clase, Sí, esa motivación la voy a contagiar. Pero si yo llego de pronto estresado, cansado, con cara larga, pues el estudiante también le va a dar como jartera, pienso yo, que verle a uno esa actitud, ¿sí? Y no verlo a uno motivado. totalmente, claro. Entonces fíjense desde dónde sale el deseo de saber, ¿no? Del estudiante. Porque el ejemplo que nos comparte la profesora Laura, totalmente claro. Y ocurre, y ocurre. De pronto el docente que está frente a un curso que no lo motiva, pero digamos que le tocó dictarlo, ¿sí? Pero no lo motiva, ¿qué motivación va a transmitir, ¿no? La profesora Esperanza nos lo mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué motivación va a transmitir ese docente que no tiene él en sí una motivación por su curso? O que es el docente que se programa, digámoslo así, que ya mañana tengo clase con ese curso que es tan complicado, que es tan pesado, y lo que dice la profe Laura, entonces llega el docente prevenido, ¿sí? Y en su prevención castra el deseo de saber del estudiante, no lo propicia, ¿sí? Entonces no transmite un deseo de saber y por tanto, pues no hay un contagio del deseo de saber en ese sentido, ¿cierto? Bien, entonces, pues aquí usted ya, la profe Laura no lo dijo en otras palabras, el docente entusiasmado con la materia que enseña comunicará este entusiasmo a sus estudiantes. Eso es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces también necesitamos acá pensar un poco y reflexionar en ese entusiasmo que como docentes tenemos para transmitir un saber o un conocimiento, ¿sí? Obviamente, somos seres humanos y pasamos por días en el que de pronto no estamos en el mejor momento, ¿cierto? Y eso va a tener también una repercusión. Entonces, es saber también como docentes qué hacer cuando estamos en esos momentos en el que nuestro estado de ánimo está por el piso, no nos sentimos como bien, hay preocupaciones también de pronto, que de pareja, que económicas o que de salud, etcétera. Pues hay repercusión en eso, ¿sí? Y cómo desde ahí, entonces, eso también se transmite, ¿no? Al estudiante y al ser transmitido tiene una repercusión en el deseo de saber del estudiante, ¿sí? Y otros factores, entonces, factores sociofamiliares y carencias educativas, que vale la pena también pensarlas un poco en este marco de estas reflexiones que, pues como les digo, estamos aquí pensando un poco y abordando, ¿no? Factores sociofamiliares y carencias educativas que repercuten en ese sentido. Y entonces, eso nos invita a plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Qué sentido damos, ¿sí? A esta condición de educación?
¿qué sentido damos, ¿sí?, a la educación? ¿Quién quiere responder? ¿Qué sentido como docentes, ¿no? ¿Qué sentido damos nosotros como docentes, ¿sí?, a esta cuestión de educación? ¿Quién se anima? Una pregunta, de pronto como para ir acercándonos a esa reflexión sobre la educación. ¿Debe el maestro ser a la vez pedagogo y educador, asegurar la instrucción y la educación? ¿Creen ustedes, profesores, que debe el profesor o debe el maestro ser a la vez pedagogo y educador y asegurar la instrucción y la educación? ¿Estamos formados en pedagogía? ¿Educamos? Además, ya decir, porque es que la transmisión de un saber o la transmisión de un conocimiento debe también ser orientada con elementos de la educación. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿debe el maestro ser a la vez pedagogo y educador y asegurar la instrucción y la educación? Una pregunta que vale la pena tenerla ahí presente. Y todo esto... Jorgito, yo Dale. quiero comentar acerca de esa pregunta. Dale. Realmente sí es importante ser profesor o educador y también ser pedagogo a la vez, ¿sí? Porque la pedagogía nos brinda la oportunidad, nos brinda herramientas de las cuales nos podemos acoger nosotros los profesores para conocer los estilos de aprendizaje, por una parte, cómo aprende el otro, ¿sí? Y a su vez nos da herramientas didácticas y pedagógicas, no para la transmisión de un conocimiento, sino para enseñar a aprender un concepto al estudiante, ¿sí? Esto debe ir de la mano, porque el profesor puede tener toda la intención y todo el conocimiento, pero si no se da a entender, está todo perdido. ¿Sí? Es importante. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esa herramienta de la pedagogía, fíjense que es que estamos hablando aquí de una manera, digamos, integral, ¿cierto? Porque la pregunta que venimos, o una de las preguntas que venimos pues, planteándonos y desarrollando es cómo, como docentes, transmitimos un deseo de saber, ¿sí? O sea, no es transmitir el saber, sino transmitir un deseo de saber en el estudiante. ¿Cómo como docentes y con nuestra pedagogía abrimos en el estudiante el interés por saber? ¿Sí? Miren que ahí hay un factor que es bastante interesante y que ahorita lo voy a profundizar tal vez un poco en detalle. ¿Sí? Entonces, el deseo de saber y su impedimento. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide en el estudiante, en nuestros estudiantes, ese deseo de saber? ¿Qué lo obstaculiza? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hablamos de factores sociales, hablamos de factores psicológicos, hablamos de factores económicos, socioculturales, etcétera, que hay que tenerlos en cuenta y hay que evaluarlos y mirarlos para saber qué es lo que está ocurriendo ahí y qué está impidiendo, ¿no? Y factores, entonces, que obstaculizan ese deseo de saber y que pueden llevar al fracaso, ¿no? Al fracaso universitario, a la deserción y de ahí en adelante todo lo que podamos agregarle sin ser, digamos, extremistas, pero que se dan en nuestra realidad social. Entonces, un fracaso que se convierte en una situación traumática, no solamente para el estudiante, ¿sí?, sino para su familia, quienes están a su alrededor, y cómo responde el estudiante a esa situación traumática. ¿Sí?
¿Cómo responde el estudiante al trauma? Porque es importante tenerlo en cuenta. Y me explico un poco, ¿sí? Responde cortándose el cutting, por ejemplo. Responde consumiendo. Responde engañando, porque no nos digamos mentiras, muy seguramente también en ustedes habrán conocido la experiencia del estudiante que le hace ver a sus papás que va en séptimo y que está pagando y resulta que el estudiante no pasó de primero o de segundo semestre y nunca dijo nada. ¿Sí? ¿Cómo responde al trauma en ese sentido? Actitud reactiva frente a una situación embarazosa, ¿sí? Como es la del fracaso académico, como es el de la pérdida del semestre, ¿sí? Laura Acosta levantó la mano. Sí, sí, señor. Pues es que yo quería también hacer como una pequeña opinión, ¿sí? Dale, dale. Que me parece también muy importante, no solo, como quien dice, tener los componentes educativos y los componentes pedagógicos, sino también los componentes como persona. Porque si bien yo puedo ser un excelente educador, impartir mi conocimiento de utilizando las mejores herramientas pedagógicas, el estudiante, si de pronto yo no manejo una conducta asertiva tanto adentro como afuera del aula, de pronto el estudiante nunca va, o sea, uno no va de pronto a tener una interacción docente-estudiante adecuada o no va uno a tener la confianza de ellos, ¿sí? Y a veces ellos también vienen con problemas de la casa, ya sea los que tú nombraste, económicos, sociales, personales, y uno puede estar instaurando la mejor pedagogía, con la mejor actitud, con la mejor energía, pero ese estudiante no va a recibir la información por ninguna parte por su problema también interno. Entonces también tenemos que de pronto como docentes tener esa capacidad de identificar ese estudiante que de pronto hoy no llega con la misma actitud de siempre o que en la semana no asistió a clases y tratar de pronto de identificar los problemas que lo agobian. Pues pienso que para mí esa parte también es importante. Yo la desarrollo mucho con mis estudiantes y genero de pronto unos acercamientos bastante, sí, que les ayudo o les hablo o ellos me cuentan también sus problemas. Entonces, toda esa parte también va de la mano, no solo de la parte educativa y pedagógica, sino también la parte, pues, personal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, profesora Laura, y gracias por su intervención, porque evidentemente nuestra labor, nuestra responsabilidad social va también apuntando a ese aspecto que la profesora Laura ha señalado. Y es que muchas veces es el docente en el salón de clase el que logra identificar determinados comportamientos o aspectos de la personalidad del estudiante que llaman la atención. Pero de pronto también por error el docente, aun cuando los ha identificado, no hace nada, ¿sí? No actúa, porque de pronto considera que su labor docente no es esa, ¿cierto? Y como lo señala la profesora Laura, ahí también tenemos nosotros una gran responsabilidad en ese sentido de cómo orientar, ¿cierto? De cómo hacer un llamado, de pronto traer al estudiante, conversar, óigame, Pedrito, mire qué tal cosa, ¿cierto? Pero porque eso también de alguna manera estimula en el estudiante un interés. Le hace saber al estudiante que hay un interés de parte del docente en eso que está ocurriendo. ¿Sí? Bien, entonces todo ese fracaso, esas situaciones de fracaso académico, pues se van a estar asociando a conflictos psíquicos y es lo que menciona de alguna manera la profesora Laura. ¿Sí? Y viene un aspecto que yo lo he denominado la ilusión universitaria, ¿no? Fíjense, la ilusión universitaria, porque es que ahí hay un elemento de, ¿sí? O sea, la ilusión de los padres, por ejemplo, la ilusión del mismo estudiante y, ¿por qué no también la ilusión de la universidad frente a sus estudiantes y frente a sus docentes? Y ese es un aspecto que vale la pena también abordar y tener en cuenta porque se relacionan, ¿sí? Con el sujeto. Es una, digamos, están
articulándose esa ilusión con ese sujeto o ese estudiante en su deseo de saber, ¿sí? Y vienen otras preguntas. ¿Existe aún la posibilidad de introducir al sujeto en una relación vital con el saber? ¿Tenemos nosotros como docentes la posibilidad de introducir al estudiante en una relación vital con el saber? Fíjense que eso es una responsabilidad también nuestra, ¿sí? Introducirlo al estudiante en la relación con el saber. O la otra pregunta, ¿todavía se da alguna posibilidad de trabajar en torno a los objetos del saber, teniendo en cuenta la relación que tiene con la vida de aquellos que han de asimilarlos? ¿Sí? Son preguntas que, a mi manera de ver, como docentes, debemos tenerlas ahí, digamos, presentes, ¿sí? Lo que queda de la escuela o lo que queda de la universidad, ¿no es acaso la posibilidad una y otra vez nueva de transformar los objetos del saber en objetos de deseo? ¿Sí? ¿No es eso? ¿No es ahí, en esa transformación de los objetos del saber en objetos de deseo, en donde la labor del docente tiene mucho por hacer? Me parece a mí, creería yo que sí, ¿cierto? Que tenemos mucha responsabilidad en ese proceso de transformación, ¿sí? Hacer del conocimiento un objeto capaz de despertar el deseo, un objeto erotizado, dice esto, lo retomo de Ricalcati en el texto que les mencionaba al inicio, La hora de clase, por una erótica de la enseñanza, ¿sí? Entonces, hacer del conocimiento un objeto capaz de despertar el deseo, un objeto erotizado en condiciones de funcionar como causa del deseo, capaz de estimular, de atraer, de poner en movimiento al estudiante, ¿sí? De movilizar al estudiante en búsqueda de saber y en búsqueda de conocimiento. Es decir, que la postura del docente es aquella, bajo esta mirada, que incita en el estudiante preguntas. Es decir, que el estudiante salga de su clase con preguntas más que con un saber o un conocimiento. ¿Me hago entender? Que salga interrogado sobre lo que se está abordando y que al salir interrogado lo estimule y lo siga, digamos, le siga generando deseo de saber. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta en nuestro ejercicio como docentes. Entonces, no es esta la función que debemos reconocer en un conocimiento que se revela erótico, es decir, capaz de movilizar el deseo de saber. ¿Sí? ¿No es esa la función que debemos reconocer? La de movilizar el deseo de saber en los estudiantes. Si el deseo de saber no se anima, si nosotros como docentes no animamos ese deseo de saber, no hay ninguna posibilidad de aprender de forma singular el conocimiento que se transmite. Entonces, miren la importancia que tiene despertar el deseo de saber en el estudiante. ¿Sí? Si no animamos ese deseo en el estudiante, no será posible, ¿sí?, aprender de forma singular, porque cada estudiante tiene su manera particular y singular, ¿sí?, de aprender en ese sentido. Y aquí, pues, me soporto en Sócrates y el gesto de Sócrates. ¿Sí? Quienes, digamos, conocen o han tenido un acercamiento un poco a este filósofo, encuentran y vamos a encontrar ahí la importancia que tiene Sócrates en y para la enseñanza y para el despertar el deseo de saber. ¿Qué nos dice Sócrates? ¿O a qué nos invita Sócrates? Negarse de plano a encarnar el erómenos, es decir, el objeto amado, para situarse él mismo, el más sabio entre los sabios,
como un vacío de saber, fíjense, un vacío de saber, es decir, como un Erastés, un puro amante del saber. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Miren Sócrates cómo nos invita ahí a pensar bastante en detalle esa cuestión del deseo de saber, es decir, declararnos vacíos de saber, porque en la medida en que me declaro vacío de saber, voy a quererlo buscar, voy a salir con interrogantes, voy a querer, ¿sí? Voy a estar, digamos, erotizado por ese deseo. Entonces Sócrates sabe bien que el centro del saber, no el de él, no el suyo, sino del saber en cuanto tal, en la estructura misma del conocimiento, habita un vacío, una falla que es la indicadora de la imposibilidad de saberlo todo y de explicarlo todo. Nosotros como docentes, el hecho de que somos docentes y seamos docentes no significa que lo sabemos todo, ¿cierto? Y que el mundo de la academia nos obliga permanentemente a estudiar y a leer permanentemente y a seguir estudiando, ¿cierto? Y no lo sabemos todo. Y cada vez aprendemos más. Entonces, esa es la importancia de declararnos en ese vacío, en esa falla, porque eso es lo que nos estimula también y a partir de ahí vamos a transmitir ese deseo de saber en los estudiantes. Entonces, la esencia de Sócrates es de hecho ese vacío, esa cavidad que se opone a la ilusión de que pretende hacer existir el saber como un todo completo. Entonces, el saber del maestro nunca es lo que colma la carencia, sino más bien lo que la preserva. Ese es Sócrates, ¿sí? El gesto que Sócrates tiene y del que Sócrates nos invita es un gesto de vaciado del saber que aspira a impulsar a su alumno, Agatón, en busca de su propio saber. Y eso es lo que vale la pena rescatar, retomar en nuestra labor docente. Impulsar al estudiante en busca de su propio saber, que salga del salón de clase interrogado alrededor de esa temática que estamos abordando en el salón de clase. Entonces Sócrates aspira a hacerle ver que el saber no es de ninguna manera un objeto contenido en el recipiente de otro, sino la consecuencia de un recorrido que todo sujeto ha de cubrir por su propia cuenta. Ojo, eso es responsabilidad del estudiante. El sujeto ha de cubrir por su propia cuenta, sin que haya para garantizarlo una trayectoria definida a priori. Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante a mi manera de ver en este ejercicio en el que nosotros nos encontramos en el ejercicio de la docencia. Entonces, se trata más bien, como ocurre en todo auténtico proceso de formación, de un recorrido que va trazando un sendero particular solo en el momento en que se produce. El estudiante va, pues acá, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿cierto? Y es algo tiene que ver ahí. ¿Sí? Es, digamos, esa metáfora la podemos traer a esta reflexión. ¿Sí? No hay un sendero bien definido capaz de conducir al sujeto hacia el saber, porque ese sendero se va creando y se va trazando al caminar. El docente acompaña en ese sentido. Entonces, del gesto de Sócrates debe brotar toda posible transmisión fructífera del conocimiento. ¿Cuál es el gesto de Sócrates? Declararnos vacíos, ¿cierto? El conocimiento es tan inmenso que cada vez sé menos. El conocimiento es tan grande que cada vez me declaro menos conocedor. Y eso es lo que me permite entonces estimular el deseo de saber. ¿Sí? Entonces el profesor, el maestro se identifica del todo completo, se desidentifica del todo completo del erómenos para encarnarse en la carencia activa, en el vacío dinámico del Erastés. ¿Con qué fin y con qué propósito? Emerger como un amante del saber y no como un objeto amado, como aquel que desea la verdad y no como el que la ostenta. ¿Sí?
bueno, les hablaba hace un momento de esta cuestión del llenar un recipiente, ¿sí? Y vale la pena aquí retomarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estas imágenes, no? Si ustedes se dan cuenta, un vaso vacío, un vaso medio lleno y un vaso lleno, o una copa, pues. Entonces, porque metafóricamente me permite a mí plantear y profundizar un poco en esto que estamos haciendo. El conocimiento no tiene la misma naturaleza de un líquido que puede verterse de un recipiente a otro, ¿sí? El aprendizaje no se realiza por trasvase de una copa llena a otra vacía, porque el modelo en el que se cimienta no es jamás el de un vacío que ha de llenarse. Las cabezas vacías de los alumnos en cuyo interior debe verterse el cemento del saber, sino el de un vacío que ha de abrirse. ¿Sí? Un vacío que ha de abrirse. No es el hecho de, permítanme la expresión, llenar la cabeza del estudiante con un conocimiento que como docentes podemos tener, sino es por el contrario, con ese conocimiento abrir un vacío en el estudiante. Y ese es el deseo de saber. Es ahí cuando estamos entonces propiciando el deseo de saber del estudiante. ¿Bien? Entonces, al negarse a encarnar el saber, Sócrates remite a su alumno el saber que el discípulo buscaba en él, manteniendo abierta la sede del conocimiento como sede de carencia estructural. Profesores, somos sujetos en falta. Seremos sujetos en falta, en carencia, y hay una carencia estructural, ¿sí? De saber y de conocimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta y es importante propiciarla, abrirla, porque es eso donde es ahí donde vamos a estar entonces generando deseo de saber. Y viene una pregunta, ¿no? Quizás lógica. ¿Acaso no es este el movimiento esencial que caracteriza el trabajo de todo docente digno de tal nombre? Abrir el deseo de saber del estudiante más que llenarlo de conocimiento. Abrir la cabeza del estudiante, pongámoslo así, hacia un deseo de saber más que llenarle la cabeza de un conocimiento. Abrir vacíos, abrir agujeros en el discurso ya formado, hacer hueco, abrir las ventanas, abrir las puertas, los ojos, los oídos, el cuerpo, abrir mundos, abrir aperturas no concebidas antes. Y es ahí en donde como docentes tenemos una gran labor y estamos generando y propiciando deseo de saber en el estudiante. Preguntas. Van ustedes ahora hacia las respuestas. ¿Acaso no es esta la materia de la que está hecha la erótica de la enseñanza? Es decir, me refiero a la importancia de abrir más que de llenar la cabeza, o sea, abrir el pensamiento para el deseo de saber más que llenarlo. ¿No es este el gesto que trae a la vida una enseñanza capaz de generar efectos infinitos de subjetivación? ¿Y no es este el sentido último de la transformación de los objetos del saber en cuerpos eróticos que debería poner en práctica toda enseñanza? ¿Qué dicen ustedes, profesores? Quisiera escucharlos un ratico más. Pues, profesor Jorge, agradecerle realmente por esta charla en la tarde de hoy, porque realmente eso es lo que nosotros debemos llegar a ser, docentes que podamos transmitirle a nuestros estudiantes pues el conocimiento que nosotros tenemos, pero como usted nos dice, no sabemos todo, ¿cierto? Cada día, tanto ellos como nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas
pero nosotros debemos saber cómo le llegamos a ellos, porque tenemos que mirar, como decía una profesora también, los inconvenientes que ellos tienen, ¿cierto? Cosas, sus problemas, de poder nosotros acercarnos como docentes en todos los ámbitos para poder transmitir a ellos y que ellos cada día, como dice, eh, tengan ese conocimiento para que cuando terminen su carrera, ellos no queden con ese vacío de que, bueno, a qué nos vamos a enfrentar ahora profesionalmente si no tuvimos en nuestra cátedra como es el conocimiento para podernos desempeñar profesionalmente. Entonces eso también pienso que cada facultad debe revisar eso, porque también escuchaba a la profe de veterinaria que habían como esos vacíos. Entonces realmente todas en las facultades debemos preocuparnos porque esos estudiantes se puedan desempeñar bien el día de mañana cuando ya terminen su carrera. Creo que en instrumentación quirúrgica, pues hay algo muy importante, que es que tenemos realmente casi la mitad de la carrera es práctica. Entonces realmente, pues ya como dice, vienen a adquirir ellos después otros conocimientos de tecnologías y de cosas, pero realmente es bien interesante en nuestra facultad eso. Claro que Gracias, sí. doctor. No, señora, gracias a usted. ¿Alguien más? Pues yo, qué pena, algo chiquito. Vale. Sí, o sea, por eso en ese aspecto que mencionaban, por eso pues ahí también juega un papel muy importante el vínculo que tú hagas como docente en el aula de clase, porque puedes Sí. seguir manteniendo esa comunicación y esa relación incluso después de que ya son graduados, que es ese apoyo que uno les brinda incluso ya como profesionales que aún salen con nervios, con ciertos temores, con ciertas dudas. Entonces yo pienso que por eso también ese vínculo que uno genera con el estudiante, no solo de que ya terminé el curso y pues ya me desentiendo del estudiante, sino es un vínculo que uno genera, pues por ejemplo en mi caso yo los empiezo a ver en quinto semestre, vuelvo y los veo en sexto, vuelvo y los veo en octavo y luego vuelvo y los veo en noveno. Entonces sí se genera un vínculo en el cual se mantiene el contacto y la relación incluso ya cuando están por fuera de la universidad. Y pues también me parece muy importante. Claro que sí. Bien, entonces fíjense ustedes que pues todo este momento de reflexión en el que estamos acá nos está haciendo como, ¿cierto? Como un llamado, digámoslo así, y nos está señalando algo importante, y es producir el vacío para hacer posible la puesta en práctica del proceso creativo, ¿sí? Más que llenar, producir un vacío para crear a partir de ahí, de ese vacío, ¿sí? Entonces, con el fin de que haya escritura, que haya gesto, que haya acto artístico, es esencial llevar a cabo una puesta de cero preliminar, una suspensión, o como lo podemos llamar, una epogée de la plenitud de significado que se asigna en el falso vacío del espíritu en blanco. Y vamos terminando. Es necesario crear un vacío. Fíjense, ¿no? Más que llenarlo, más que llenar un recipiente, lo que es importante es crear un vacío, ¿sí? Es necesaria una cuota obligatoria de olvido, de desmemoria, como Nietzsche nos lo podría señalar perfectamente, una suspensión del código de ese gran otro sobre el que se regula la práctica consolidada del arte para que un nuevo gesto pueda realmente salir a la luz. Y voy concluyendo. Es necesario entonces olvidar lo que se ha leído, lo que se sabe. Hace falta crear el vacío para tratar de decir algo propio. ¿Sí? Es decir, hablar desde ese lugar nuestro como docentes del deseo de saber, de generar el deseo de saber del estudiante. La subjetivación del saber solo puede producirse a través de una cuota de olvido. Y por esta razón, toda enseñanza que lo sea de verdad impulsa el amor, es profundamente erótica, es capaz de generar ese arrebato en el que en última instancia
consiste el fenómeno que llamamos transferencia, ¿no? Recuerden ustedes que la profesora Esperanza nos la mencionó y yo la retomé en ese momento, ¿sí? La transferencia. Tengamos en cuenta que no hay transmisión de conocimiento que pueda tener lugar sin pasar a través de la transferencia, ¿sí? O sea, ¿qué transfiere el docente a sus estudiantes para generar deseo de saber? Transfiere desmotivación, transfiere angustia, transfiere temor, ¿sí? ¿Qué transfiere? O transfiere el entusiasmo, transfiere el amor, la erótica de la enseñanza para que el estudiante a partir de ella entonces logre y se abra en su deseo de saber. Y vienen estas dos preguntas y con esto terminamos. ¿Qué transmite el docente entonces a sus estudiantes? ¿Sí? ¿Y qué transfiere? ¿No? ¿Qué transmite el docente a sus estudiantes y qué transfiere el docente a sus estudiantes? Si alguien quiere también brevemente, bienvenido sea. Bueno, profesores, no sé, Lisette, si usted tenga alguna pregunta, algún comentario de mi parte, pues yo les agradezco la asistencia, la participación. Pues notarán ustedes de pronto que a veces me emociono. La erótica hace el mí de las suyas, entonces, bueno, pues son reflexiones, como les dije al inicio, son mis reflexiones, pueden ser también las de ustedes y ustedes también tendrán las propias en el ejercicio y desde el ejercicio que como docentes ustedes han logrado tener. Bueno, profesor Jorge Enrique, pues muchísimas gracias. Ha sido una tarde pues enriquecedora, pues de todas maneras todos buscamos de cierta manera como profesores esas experiencias, enriquecernos con las experiencias también de nuestros pares, aunque pares como docentes, como profesores, aunque seamos de diferentes programas, siempre compartimos ese deseo del saber, ¿sí? Y qué bien que de pronto, si yo hago una introspección y veo que estoy fallando en algo, que no pueda yo con mis estudiantes, desde la experiencia del otro, aprender. Claro que sí. Entonces también a las personas que se conectaron, agradecerles también su presencia aquí y no se les olvide para el certificado diligenciar sus datos correctamente en el link que se les compartió por el chat y llenar también el proceso de retroalimentación que para nosotros es importante. Jorgito, otra vez muchísimas gracias. No, Lisette, con gusto. Gracias, profesor.